¿Cómo crear un reproductor de audio para la web? Con funcionalidades para cargar, reproducir, pausar, buscar y detener. Para eso utilizaremos la API de Web Audio. Su concepto es simple: conectar módulos para crear o procesar sonidos, semejante a conectar instrumentos a mezcladoras y amplificadores. La manera de interactuar con el API es mediante un audio context. Esta instancia se encargará de crear nodos, conectarlos, decodificar el audio, entre otras cosas. El flujo más simple es una conexión directa desde un nodo fuente a uno de salida. Algunos nodos que nos proporciona Audio Context son nodos fuente para generar sonidos, nodos de procesamiento que modifican el sonido y nodos de salida que envían el sonido, generalmente el destino del contexto, que es la salida del navegador. Con estos módulos podemos crear enrutamientos más complejos, pero para nuestro propósito solo se necesita un nodo fuente y uno de salida. Antes de reproducir archivos de audio, primero se deben de cargar en memoria como datos decodificados. Para eso obtenemos los datos del archivo mediante un file reader o un fetch. Esto nos dará un array buffer o bytes sin procesar. Después decodificamos los datos para obtener un audio reutilizable en la forma de audio buffers. Por último, creamos un nodo fuente para asignar y reproducir dicho buffer. En pocas palabras, el reproductor funcionará creando repetidamente un nodo fuente para reproducir un segmento del buffer, destruyendo el nodo cuando se detiene la reproducción, mientras se mantiene un registro manual del tiempo transcurrido. Iniciamos creando una clase y agregando unos atributos. Una referencia al contexto de la API de Web Audio. Un atributo para almacenar el audio decodificado. Una referencia para el nodo fuente. Un indicador booleano para saber si el audio se está reproduciendo. Variables para rastrear la posición de reproducción. Agregamos el método de carga para decodificar los datos de audio sin procesar. Recibimos un array buffer, utilizamos decode audio data y almacenamos el resultado en el atributo buffer. Continuamos con funciones para crear y destruir el nodo fuente. Para crear, generamos un nuevo nodo, asignamos el buffer y lo conectamos al destino. Para destruirlo, si es que existe, detenemos la reproducción del nodo, lo desconectamos del destino y liberamos la referencia. En la función para calcular el tiempo transcurrido, primero obtenemos el tiempo actual del contexto de audio. Actualizamos la variable time sumándole la diferencia entre el tiempo actual y el tiempo de referencia, y guardamos el tiempo actual como el nuevo punto de referencia para el siguiente cálculo. Ahora podemos crear las funciones principales. Para reproducir, creamos una fuente, la iniciamos en el tiempo actual y establecemos la reproducción como verdadera. Para pausar, destruimos la fuente, calculamos el tiempo transcurrido y establecemos la reproducción como falsa. Para saltar a un momento específico del audio, actualizamos el tiempo de reproducción, pausando y reanudando si es necesario. Para detener la reproducción, simplemente pausamos y actualizamos el tiempo transcurrido en 0. Después exponemos algunas propiedades para conocer el estado del reproductor. Una para saber si nos encontramos reproduciendo, simplemente devuelve el valor de la variable playing. Otra para obtener la duración total del audio, devolviendo la duración del buffer o 0 si no hay ninguno cargado. Una más para obtener el tiempo de reproducción transcurrido, que calcula y devuelve el tiempo actual. Finalmente podemos probar el reproductor. Primero importamos la clase y creamos las instancias de Audio Context y Audio Player. Continuamos creando un elemento de entrada de tipo archivo para leer documentos de audio, agregando un listener para ejecutarse cuando el usuario selecciona un archivo. En este caso utilizaremos FileReader para leer el archivo como un array buffer y cargarlo en el reproductor. Ahora creamos un botón que servirá para iniciar o pausar la reproducción, con su respectivo listener en el evento click. También creamos un elemento de entrada de tipo rango para controlar la posición de reproducción. Cuando el valor de la barra deslizante cambie, calculamos el tiempo y lo pasamos a la función de búsqueda. Por último, agregamos una función para actualizar la barra de progreso y creamos un intervalo para actualizar cada determinado tiempo su valor.